Esta semana el presidente Donald Trump firmó un decreto que insta a las farmacéuticas a bajar los precios de los medicamentos en Estados Unidos, un día después de presentar una nueva política sobre medicamentos en el país. Con esta medida, el Ejecutivo busca que los precios de las medicinas recetadas bajen entre un 30 y un 80%. En nuestros estudios, Julián Ecuri tiene la información. Julián, ¿en qué consiste la orden ejecutiva de Trump? Una feliz noche. El presidente firmó una orden ejecutiva con el fin de reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos. Y para ello, dentro de los 30 días posteriores a esta orden, el secretario en coordinación con el asistente del presidente para Política Nacional, el administrador de los centros Medicare y Medicaid y otros funcionarios relevantes deberán comunicar a las farmacéuticas los objetivos de precios de nación más favorecida para así alinear esos precios con los que pagan los pacientes estadounidenses con los de los países desarrollados que sean comparables, por ejemplo, países como Canadá. Si no se logra un proceso significativo para que las farmacéuticas bajen los precios de los medicamentos, el gobierno tomará medidas aún más fuertes. Entre ellas, imponer directamente precios similares a los de países desarrollados, permitir la importación de medicinas más baratas desde el extranjero y sancionar prácticas anticompetitivas. Pero para analizar y ver esto en detalle, comparemos los precios de medicamentos como la amoxicilina. Hablamos de una dosis de 500 miligramos, cuyo valor en los Estados Unidos es de $30. Por ejemplo, en México, los mexicanos pagan entre 201 pesos mexicanos y 322, es decir, que el precio a dólares estadounidenses es de 10 a 16 dólares. La diferencia es de $14 en total. En Colombia, esta misma medicina tiene un costo de 14.000 a 43.000 pesos colombianos, es decir, de 3 a 9 dólares, y la diferencia es de $21 como tal. Y por último, en España están pagando de 5 a 10 euros, lo mismo en dólares, de 5 a 10 euros, la diferencia es de $20 a diferencia con el precio en territorio europeo. Jason, yo con esto me despido. Usted tiene más información en estudio. Que tenga una feliz noche. Este es nuestro tema de análisis en el informativo USA. Saludamos a esta hora al doctor José Torradas, es médico de emergencias, quien nos acompaña desde Filadelfia. Doctor Torradas, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación, Jason. Primero quisiera conocer su opinión sobre cómo justifican los altos costos de ciertos medicamentos en Estados Unidos frente a los que tienen en otros países. Bueno, en gran parte, Jason, esto lleva siendo parte de la política a la hora de poder negociar los precios, siendo el gobierno federal, Medicare más específicamente. Solo es tema de hace unos años en que se empezó a discutir que se podían negociar. Eso era algo que por ley no se podía ni hacer. Entonces, cuando se habla del poder negociar precios, pues obviamente esas compañías, esos países, esos seguros que puedan tener volúmenes más grandes van a poder negociar mejores precios y, digamos, el razonamiento en los Estados Unidos que siempre se había dado es que teníamos que ayudar, subvencionar, digamos, la investigación y el desarrollo para las farmacéuticas, comparando con otros países que no pagan ni una fracción de lo que pagan aquí en este país. Esta era una medida que estaba en mora de tomarse debido al alarmante alto costo de medicamentos que para muchas personas, por ejemplo, para un paciente con diabetes, puede ser vital. La medida insta a las farmacéuticas a bajar los precios. ¿Usted cree que por sí solas lo vayan a hacer, que las farmacéuticas decidan cumplir con la orden ejecutiva, o van a hacer lobby, van a poner obstáculos legales y la situación se puede ir a las sanciones? Siempre cuando vemos una orden ejecutiva, siempre va a tener que pasar por esos obstáculos, sean legislativos o sean en las cortes, por las compañías que a lo mejor tengan su propia opinión de cómo pueden ajustar los precios. Creo que esto es una manera para la administración dictar
que realmente ven que esto es problemático. El orden ejecutivo específicamente se enfoca en la parte B de Medicare, que es la parte del seguro que cubre más bien los medicamentos que se administran en las clínicas y los hospitales, así que no tanto los medicamentos que se toman en casa o se autoadministran. Pero sí, yo como médico veo pacientes casi todos los días que no pueden pagar el precio regular para ciertos medicamentos, sea para la presión, sea para la diabetes, colesterol, medicamentos que a lo mejor son casi gratis en otros países, que tienen que decidir si van a pagar la electricidad o van a pagar por una droga. Eso hace que paren de tomar dosis, que a lo mejor corten las pastillas por la mitad, y eso, pues, aunque a lo mejor pueda parecer como una solución a medio plazo, también lo que puede ocurrir son personas que se tienen que hospitalizar por causa de no poder controlar un problema crónico, y eso luego causa hospitalizaciones que son costosas no solo para el paciente, pero también para el gobierno o el seguro. ¿Cuáles son los medicamentos más afectados, doctor, por los precios altos actualmente? Los puedes ver por todas partes. Creo que lo que vemos en las noticias son estos medicamentos que ayudan contra la obesidad y contra diabetes, ¿no? Como Wegovy, Ozempic y muchos otros, pero también donde este enfoque más bien con Medicare parte B, vas a estar hablando de biológicos, medicamentos que son contra el cáncer, y inmunológicos que son para condiciones autoinmunes, que pueden ser altamente eficaces para el paciente, pero que pueden ser muy, muy costosos a la hora de llevar a mercado y hacer ese desarrollo e investigación. Y entonces esos son, creo que, los medicamentos más de nota dentro del Medicare parte B. ¿Y cuáles son las consecuencias de la inaccesibilidad de los pacientes, de personas vulnerables a esos medicamentos? ¿Ha tenido usted algún paciente que, por ejemplo, haya tenido que dejar de tomar una medicina debido a su precio? No, absolutamente. Creo que eso es una de las tragedias más grandes que vemos en los Estados Unidos. Es un país en que tenemos tanta fortuna que tengamos que ver casos prevenibles como eso. Yo, como médico de emergencias que llega a ver los pacientes cuando ya están más in extremis, vamos a usar el ejemplo del diabético. Si pueden pagar la insulina, si pueden pagar las pastillas, la diabetes se puede normalmente controlar como un problema crónico que está bien controlado, pero cuando esos pacientes no se pueden administrar esos medicamentos y se les empieza a descontrolar el azúcar, pueden tener infecciones, pueden tener hasta llegar a coma, pueden morir a causa de eso, y eso es plenamente prevenible en muchos casos. Y sin duda, el hecho de que bajen los precios va a mejorar la calidad de vida de los estadounidenses. Quiero darle las gracias, doctor José Torradas, médico de emergencias, por haber estado con nosotros hoy aquí en el Informativo USA. Como siempre, muchas gracias, Jason, por la invitación.